La parashá de esta semana se llama Ekev. Está dentro del libro de Devarim y comprende los capítulos del 7 hasta el capítulo 11. El libro de Devarim es el libro de Deuteronomio. Pero antes de comenzar con nuestra parashá, queremos hacer una pequeña intercesión por nuestros hermanos en Venezuela. Padre, te damos gracias, Señor, por este momento. Gracias, Padre, porque sabemos que siempre nos escuchas. Gracias, Señor, por ayudarnos en todas las cosas. Gracias por este canal y por todas las personas que se conectan. Gracias, Señor, por permitirnos aprender de tu palabra, Señor. Te entregamos, Padre Santo, esta enseñanza, para que todo lo que salga de mi boca, Señor, sea agradable a ti. Ayúdame a enseñar correctamente. Ayúdame a enseñar con humildad y temor. Ayúdame, Señor, a enseñar lo que quieres que aprendamos, Padre. Gracias por las personas que se conectan, Señor. Gracias porque tienen un corazón dispuesto a aprender. Te pido por cada una de ellas, Padre, que lo que salga de mi boca, Señor, sea para ellos edificación. Y crea en ellos temor, Padre. Que tú les ayudes a crecer espiritualmente a través de esta enseñanza, Señor. Y aprovecho esta oportunidad en armonía y en unión a mis hermanos para interceder por nuestros hermanos venezolanos. Ayúdalos, Señor. Permite que puedan conseguir el consuelo que sus almas necesitan, Señor. Ayúdales en medio de esta dificultad tan grande, Señor. Oro por los niños, padres, para que tú les des un hogar digno, Señor. Para que tú les devuelvas la sonrisa, Señor, la infancia, Padre. Que les permitas tener padres buenos, que los encaminen en tu verdad. Oro, Señor, por esas madres y esos padres que se quedaron sin sus hijos, para que puedan sentir el consuelo que necesitan sus corazones, porque tú eres el único que puede hacer posible que ellos sean consolados. Y oro, Señor, por las ruinas, para que tú, Señor, envíes la ayuda que mi país necesita para levantarse de entre las ruinas, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que es de tu agrado que intercedamos por nuestros hermanos. Gracias, Señor, porque sé que es de tu agrado levantar y reconstruir aún las ruinas y también abrazar y consolar a las personas. Padre, gracias por los que quedan vivos. Señor, dales una oportunidad de vivir una vida plena en conocimiento a ti. En el nombre de Yeshua HaMashiach. Amén y amén. Como les dije, la parashá se llama Ekev. Y vamos a comprender qué significa esa palabra, Ekev, que es una palabra en hebreo, pero vamos a comprenderla en nuestro idioma español. Y para hacer eso vamos a leer el capítulo 7, versículo 12, que dice así. Si ustedes siguen escuchando estas decisiones judiciales, las obedecen y las cumplen, Yahweh su Dios mantendrá su pacto y les demostrará amor leal, tal como les juró a sus antepasados. Esta versión, que es la que siempre uso, pues está un poco lejos de la que más se parece, que tengo aquí otra versión que dice, y sucederá que, porque escuchéis estos decretos, entonces este porque se convierte en el nombre de nuestra parashá, que es Ekev. Este porque es como una consecuencia de escuchar. Es decir, el resultado de haber escuchado y obedecido la ley de Yahweh. Esa es nuestra palabra de hoy. Es la consecuencia o el resultado que obtienes una vez que escuchas y obedeces los mandamientos o las instrucciones de la ley de Yahweh. Entonces vamos a leer el versículo 13 para continuar con nuestro estudio de hoy, que dice, Él te amará. Esas son las consecuencias, como les dije, este es lo que sigue después de obedecer. Él te amará, te bendecirá y te multiplicará. Sí, te bendecirá con muchos hijos, con el producto de tu terreno, tu grano, tu vino nuevo y tu aceite, y con los terrenos de tus vacas y los corderos de tus ovejas en la tierra que les juró a tus antepasados que te daría.
El 14 dice, serás el pueblo más bendecido de todos. Entre ustedes no habrá hombre o mujer sin hijos y tampoco habrá animales sin crías. Es decir, está hablando de fertilidad y también está hablando de abundancia, está hablando de familia, pero también está hablando de prosperidad. Entonces, esta es la consecuencia que viene después de escuchar y obedecer. Este es el lekev. Esto es lo que viene después. Vamos a leer, vamos a continuar con el versículo 17 hasta el 22, que dice así. Si en tu corazón dices, estas naciones son más numerosas que nosotros, ¿cómo poder expulsarlas? No le tengas miedo. Recuérdate a ti mismo lo que Yahweh tu Dios hizo con el faraón y todo Egipto. Los grandes castigos que vieron tus ojos y las señales, los milagros, la poderosa mano y el poderoso brazo con que Yahweh tu Dios te sacó de allí, eso mismo es lo que hará Yahweh tu Dios a todos los pueblos a los que les tienes miedo. ¡Wow! ¡Qué impresionante! Él le está recordando cómo fue que salieron de Egipto. Todo lo que hizo para sacarlos de Egipto. Y le está diciendo, si tengo que volverlo a hacer para que ustedes obtengan la promesa, la tierra prometida, lo voy a volver a hacer, así que no tengan miedo. Porque Yahweh hará eso cuantas veces sea necesario para que ellos puedan obtener la herencia de la tierra prometida. Y continúa, el 20 dice, Yahweh tu Dios hará que sientan desánimo hasta que mueran los que queden y que estén escondiéndose de ti. Está hablando de las otras naciones. No te asustes por culpa de ellas, porque Yahweh tu Dios, un Dios grande e imponente, está contigo. Lo que sucede aquí también es que estamos hablando de otros pueblos y otras ciudades que eran incluso más grandes que Israel. Tenían incluso más antigüedad. Eran ciudades fortificadas. Tenían más personas, tenían más ejército. Entonces, era normal sentirse intimidado. Pero Yahweh les está diciendo que lo que Él hizo una vez, lo va a hacer cuantas veces sea necesario para ayudarlos. Entonces, por eso los está animando a que no tengan miedo, a pesar de que esas otras ciudades pueden ser intimidantes. Vamos a leer Éxodo 23 al 29. Pero antes de leer Éxodo 23 al 29, vamos a continuar con el versículo 2, que dice así. Yahweh tu Dios expulsará delante de ti a estas naciones poco a poco. No se te permitirá acabar con ellas rápidamente, para que los animales salvajes del campo no se multipliquen ni te perjudiquen. Ahora sí vamos a leer Éxodo 23, 29. ¿Por qué quiero leer Éxodo 23, 29? Porque esto que está diciendo, que va a acabar con esas naciones poco a poco, tiene un motivo, que de hecho él lo dice claramente, para que los animales salvajes del campo no se multipliquen ni los perjudiquen. Vamos a ver qué dice Éxodo 23, 29. Éxodo está dentro de una parashá pasada, porque ya leímos ese libro de Éxodo, es decir, que ya sabemos esta información, pero nos hace bien recordarla. Dice, no los expulsaré delante de ti en un solo año, para que la tierra no quede desierta y los animales salvajes del campo no se multipliquen ni te perjudiquen. Esta es la razón por la que no acababa de una vez con todos los enemigos de Israel. El pueblo de Israel está viendo lo que está en su presente, está viendo sus rivales, está viendo una ciudad, un pueblo que les causa intimidación. Pero Yahweh está viendo más allá. ¿Qué sucedía si Yahweh exterminaba a todos los enemigos de Israel? Fíjense bien, esto es bien importante. Si estas ciudades quedaban totalmente desoladas porque ya no iba a quedar nadie, porque iban a destruir a todos sus enemigos, ¿quién iba a labrar la tierra? El pueblo de Israel era numeroso, pero no era lo suficiente numeroso como para poblar todas esas tierras. Si todas esas personas ya no estaban trabajando la tierra, entonces esa tierra primero iba a empezar a morir y segundo, conforme a eso, también iban a llegar los animales salvajes.
Estamos hablando que en ese tiempo existían animales incluso como el león, que de hecho ya está extinto, uno de los leones asiáticos, y ya están extintos para este tiempo, pero para ese tiempo era normal. Sin embargo, ellos no se acercaban donde estaban las poblaciones, por lo mismo, porque estaba poblado. Pero al no haber población iban a llegar los animales, pero no eran los únicos, también habían leopardos, también habían osos, jabalíes. Entonces todos estos animales salvajes que no son totalmente malos, pero que no se puede convivir con ellos. Todos estos animales iban a llegar, se iban a apoderar de la tierra, entonces las personas que podían vivir en esas zonas ya no iban a poder estar allí porque estaba inundada de animales, y estos animales no son animales domesticables. Entonces, wow, me impresiona cómo Dios está al pendiente de todas las cosas. O sea, no pudo exterminarlos a todos porque el problema de exterminarlos a todos es que la tierra va a quedar desolada y van a llegar los animales. ¿Quién va a labrar la tierra? ¿Quién va a hacer producir el fruto? Entonces, ¿qué necesitaba Israel? ¿Qué es lo más importante? ¿Qué era lo que necesitaba Israel para poder que se terminaran totalmente sus enemigos? Cuando empezamos la parashá lo leímos, que dice que Yahweh nos iba a permitir tener suficientes hijos, que Yahweh les iba a permitir tener suficientes animales. Entonces, ¿qué necesitaban? Poblar. Necesitaban reproducirse, necesitaban hacerse más y más y más para poder derrotar a sus enemigos. Y por eso es que esa derrota no iba a llegar en un año. Esa derrota iba a llegar poco a poco, pero iba a llegar. Y esto es una estrategia demasiado inteligente y también nos enseña mucho para este tiempo. Muchas veces nosotros necesitamos que Dios nos defienda y necesitamos que quite del camino a nuestros enemigos, porque nos hacen tropiezo para recibir lo que Él nos prometió. Pero también tenemos que saber que probablemente no vamos a poder con todo. Tenemos que saber que probablemente necesitamos reproducirnos, necesitamos crecer, necesitamos avanzar en lo que estamos haciendo, convertirnos en profesionales, necesitamos saber más para poder abarcar, para poder administrar de forma correcta. Y esto era lo que le estaba sucediendo a Israel. Entonces, muchas veces Dios, cuando oramos, cuando pedimos algo, parece tardarse, porque lo está haciendo poco a poco, porque nosotros necesitamos crecer para poder recibir lo que estamos pidiendo. Entonces, vamos a continuar con Deuteronomio capítulo 8, ya vamos al 8, versículo del 1 al 5, que dice así: ustedes deben cumplir cuidadosamente cada uno de los mandamientos que hoy les estoy dando para que sigan vivos y se multipliquen y entren en la tierra que Yahweh juró darles a sus antepasados y la conquisten. Recuerda el largo camino por el que Yahweh tu Dios te hizo caminar en el desierto durante 40 años para humillarte y ponerte a prueba y así saber lo que había en tu corazón y si obedecerías sus mandamientos. Así que te humilló y te dejó pasar hambre y te alimentó con el maná, que ni tú ni tus padres habían conocido, para que supieras que el hombre no vive solo de pan, sino de todo lo que sale de la boca de Yahweh. El 4 dice: durante estos 40 años tu ropa no se desgastó, ni se te hincharon los pies. Y el 5 dice: en tu corazón sabes muy bien que Yahweh tu Dios te estaba corrigiendo como un hombre corrige a su hijo. Una vez más tenemos una imagen de paternidad. Una vez más tenemos a un Dios que es cercano, que trata como padre, que ve a su pueblo como sus hijos. Y aquí Moisés, quien es el que está hablando, está recordando, está diciendo todas las cosas por las que pasaron en el desierto, que fueron incluso terribles, que dice que pasaron incluso hambre. Y que todo eso lo hizo Yahweh para humillarlos. Pero esta palabra sí es bien interesante, porque no está hablando de humillación para menospreciarlos o hacerlos sentir menos. No, esta humillación está hablando de un tipo de
reflexión, de un tipo de hacer que sus corazones se volvieran de carne. Esa es la humillación de la que está hablando. Está diciendo que los hizo pasar por todo eso para poder hacerlos sensibles a Yahweh. Esa es la humillación a la que se refiere. Entonces, y de esa forma poderlos moldear para que ellos pudieran obedecer las instrucciones. Entonces, todo esto que les pasó, que de hecho parece muy malo, que de hecho lo fue, porque estuvieron en un desierto 40 años, estuvieron comiendo lo mismo por tantos años, tuvieron la misma ropa por todo ese tiempo. Eso fue un tipo de humillación, pero esa humillación era para moldearlos conforme a la voluntad, al carácter que Yahweh esperaba de ellos como su pueblo. Entonces eso es lo que le está diciendo Moisés aquí a ellos. Les está diciendo que recuerden que pasaron por todo eso solamente para ser corregidos como un padre corrige a sus hijos. Y vamos a continuar con el capítulo 8, versículo del 10 al 11. Y dice, cuando hayas comido y estés satisfecho, debes alabar a Yahweh tu Dios por la buena tierra que te ha dado. Ten cuidado de no olvidar a Yahweh tu Dios, dejando de obedecer sus mandamientos, sus decisiones judiciales y sus estatutos que te estoy mandando hoy. Hasta el 11. Ok, entonces fíjense, ya aquí está hablando del futuro. Y él sabe que se van a cumplir muchas cosas y entre ellas prosperidad. Ellos van a recibir lo que están esperando, incluso más, mucho más de lo que están esperando. Y Moisés, que conoce el corazón del pueblo porque estuvo con ellos 40 años, tiempo suficiente para saber lo tercos que eran, tiempo suficiente para saber que podían desviarse en algún momento, les dice que cuando todo esto pase, que cuando reciban la prosperidad, que cuando hayan comido y se hayan saciado en la tierra prometida, tengan cuidado de no olvidarse de Yahweh, porque normalmente suele suceder. Vamos a ver ahora el versículo 19 que dice, si alguna vez olvidas a Yahweh tu Dios y sigues a otros dioses, les sirves y te inclinas ante ellos, yo te advierto desde ahora que de seguro morirás. Y el 20 dice, vas a morir como las naciones que Yahweh está destruyendo delante de ti, porque no has escuchado la voz de Yahweh tu Dios. Entonces les está hablando del futuro, les está advirtiendo, pero también les está dando la consecuencia de no obedecer. Entonces acuérdense que estamos en la parashá Ekev, aquí tenemos consecuencias. Cuando comenzamos había una consecuencia buena, pero aquí Moisés está hablando de lo malo, porque lo malo también puede pasar. Y les está diciendo, cuando tengan todo eso, no se olviden de Yahweh, porque eso normalmente es lo que sucede. Pero si ustedes se olvidan, entonces van a morir. La consecuencia va a ser la muerte. Y así como han visto morir a todas las naciones delante de ustedes, porque Yahweh los está defendiendo, así mismo va a ser también con ustedes, si ustedes no obedecen a Yahweh. Continuamos con el capítulo 9, versículo del 4 al 6, que dice así. Cuando Yahweh tu Dios expulse delante de ti estas naciones, no digas en tu corazón, Yahweh me ha hecho entrar en esta tierra para conquistarla porque soy justo. Pues Yahweh las está expulsando delante de ti porque son malvados. El 5 dice, no vas a entrar en la tierra para conquistarla porque seas justo, ni porque tu corazón sea recto. Yahweh tu Dios va a expulsar delante de ti a estas naciones porque son malvadas y porque así cumplirá las palabras del juramento que Yahweh les hizo a tus antepasados, Abraham, Isaac y Jacob. Y el 6 dice, así que entiende que no es porque seas justo, por lo que Yahweh tu Dios te dará esta buena tierra para que la conquistes, porque eres un pueblo terco. ¡Wow! Estoy tan impresionada porque fíjense, una de las razones más importantes que tenemos que tener en cuenta es que las otras personas estaban siendo despojadas de ese lugar por su comportamiento.
Las otras personas tuvieron la oportunidad de vivir en esa tierra y de hacer lo bueno, pero no lo hicieron. Por tanto, no hicieron lo bueno, están siendo despojadas de ese lugar. Y eso es lo que está diciendo Moisés. Yahweh les está dando esta tierra porque estas personas son malvadas. Pero no es porque ustedes sean buenos. No es porque ustedes sean rectos. No es porque se lo merecen. Es por la bondad de Yahweh. Y porque estas personas han hecho lo que es incorrecto a esta tierra. Y por eso va a despojarlos de esa tierra. Pero también Moisés hace mención de algo tan importante que son Abraham, Isaac y Jacob. ¿Por qué los nombra a ellos? Porque Yahweh hizo un pacto, hizo una promesa con estas tres personas y él debía cumplir esa promesa. Entonces, este pueblo que sacó de forma maravillosa de Egipto, que no dudamos que Yahweh los amaba de verdad. Realmente la verdadera razón o la razón que hace peso de por qué les estaba entregando esta tierra era por la promesa que le había hecho a sus antepasados. Porque aunque Yahweh amaba a este pueblo, el amor que sintió por Abraham, por Isaac y por Jacob era mucho mayor porque a ellos les dio la promesa de que a sus hijos o a su descendencia les iba a dar esta tierra prometida. Entonces eso lo estaba cumpliendo, aunque ellos eran tercos. Y lo dice explícitamente, ustedes no lo merecen. No es por ustedes, ustedes no lo merecen. Es por la promesa que hice. Y es porque estas personas que habitan esta tierra son malvadas, así que se las voy a quitar por lo que han hecho con la tierra. Entonces, vamos a continuar con el capítulo 9, versículo 7 que dice: acuérdate y nunca te olvides de cómo provocaste a Yahweh tu Dios en el desierto, desde el día que saliste de la tierra de Egipto hasta que llegaste a este lugar. Has sido rebelde con Yahweh. Entonces, claro, como hablábamos en la parashá pasada, decíamos que la forma de evangelizar de Moisés para este tiempo es como una ironía, porque nosotros no queremos recordar lo que hicimos en el pasado, y mucho menos cuando transgredimos la ley, cuando nos volvimos rebeldes para Dios. Eso es lo que menos queremos recordar. Pero aquí Moisés, una y otra vez, está haciendo lo mismo. Una y otra vez les está diciendo: acuérdense, no se olviden. No se olviden de lo que hicieron. No se olviden de cuando se rebelaron. No se olviden cuando crearon el becerro de oro. ¿Se acuerdan cuando hicieron eso? No se olviden que la tierra se abrió cuando murmuraron en contra de Aarón. No se olviden de todas las cosas que hicieron en contra de Yahweh. No se olviden de eso. Porque el día que lo olviden, entonces olvidarán que han sido perdonados, que son un pueblo terco y que Yahweh les ama y que están aquí por bondad inmerecida. Entonces aquí una vez más les dice: acuérdate y no te olvides de cómo provocaste a tu Dios. No te olvides de eso. ¿Para qué no te olvides? ¿Para qué? Para que sus corazones no se endurecieran. Porque permanecer en ese recuerdo les iba a hacer a ellos y a nosotros permanecer con un corazón de carne, sensible a Yahweh, sensible a su temor. Y vamos a continuar con el capítulo 10, ya vamos al siguiente capítulo, versículo del 12 al 13, dice: ahora, oh Israel, ¿qué te está pidiendo Yahweh tu Dios? Solo te pide que temas a Yahweh tu Dios, que andes en todos sus caminos, que lo ames, que sirvas a Yahweh tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma. El 13 dice: y que obedezcas los mandamientos y estatutos de Yahweh que te estoy mandando hoy por tu bien. Wow. Yo creo que no hay un versículo que exprese más esa bondad de Dios. Yo sé que nosotros como creyentes, muchas veces, pues pensamos como que es importante obedecer a Dios porque a Él le agrada. Es importante obedecer a Dios porque esa es la forma en la que le amamos. Pero este versículo nos deja mucho que pensar, porque al final dice que debemos hacerlo por nuestro bien.
No se trata solo de obedecer a Yahweh porque creemos que luego nos vamos a ir al infierno o porque vamos a recibir un castigo si no lo hacemos. Es que realmente obedecerlo nos ayuda, nos hace bien. Su ley, su palabra es nuestro bienestar. Y Él desea que la obedezcamos por nuestro bien, porque Él desea que nos vaya bien. Entonces, cuando lo entendemos de ese punto de vista, entendemos que obedecerlo no solamente demuestra el amor que le tenemos, obedecer a Yahweh también nos hace bien y lo necesitamos. ¿Quién no necesita estar bien? ¿Quién no necesita que le vaya bien? Todo el mundo. Entonces todos deberíamos obedecerlo. Y eso es lo que pide. Y es fácil. Dice, ¿qué te está pidiendo Yahweh? Y dice, solo te pide que temas. Solo te pide que temas. Que andes en todos sus caminos. Que lo ames. Que le sirvas con todo tu corazón, con toda tu alma. Y aquí viene el otro, hermanos, el que la mayoría no quiere hacer. Y que obedezcas. ¿Qué cosa? Dice, los mandamientos y estatutos de Yahweh que te estoy mandando por tu bien. Esas son las cosas que nos pide. Muchas de ellas las hacemos con mucho amor, pero otras simplemente pensamos que ya no es necesario. Sin embargo, el libro sigue vigente, está vigente. Es lo que Yahweh usa en este tiempo 2026 para enseñarnos. Es su herramienta de enseñanza. Es lo que Él usa como maestro. Sigue vigente. Entonces, ¿Yahweh sigue pidiendo esto de nosotros? ¿O ya ahora para este tiempo 2026 Él quiere otra cosa? No, Él sigue queriendo lo mismo, porque Yahweh es el mismo, porque Él no cambia. Él sigue queriendo y esperando lo mismo de nosotros. Entonces, está vigente, porque esta fue la herramienta que Él usó para poder acercarse a nosotros. Y va a ser hasta el día en que su Hijo reine por completo en la tierra. Deuteronomio capítulo 10, versículo 22 dice, tus antepasados bajaron a Egipto con 70 personas y ahora Yahweh tu Dios te ha hecho tan numeroso como las estrellas de los cielos. Simplemente lo traje a mencionar porque primero para que veamos como siempre Yahweh está cumpliendo sus promesas y segundo porque realmente Israel estaba creciendo. Ellos bajaron a Egipto en el tiempo en el que Jacob tenía a sus hijos y eran 70, apenas 70 personas. Pero en este momento ya eran miles. Por eso dice que habían sido multiplicados como las estrellas del cielo. Vamos a leer ahora el capítulo 11, versículo del 10 al 12, que dice: la tierra que vas a conquistar no es como la tierra de Egipto de la que saliste, en la que sembrabas tu semilla y le echabas agua con el pie, como en un huerto. El 11 dice, la tierra a la que van a cruzar para conquistarla es una tierra de montañas y llanuras. Esta tierra bebe el agua de la lluvia de los cielos. El 12 dice, es una tierra que Yahweh tu Dios está cuidando. ¡Wow! Los ojos de Yahweh tu Dios están siempre sobre ella, desde que comienza el año hasta que termina el año. O sea, es una tierra particular, no es cualquier tierra. Y ahora vamos a entender un poquito más de qué está hablando. Fíjense, en Mesopotamia, que era donde vivía Abraham, se le conoce, una de las ciudades de Mesopotamia es Ur de los Caldeos. Esta ciudad se encontraba entre algunos ríos, que eran el Tigris y el Éufrates. Por eso la palabra Mesopotamia significa
tierra entre ríos, porque esta tierra estaba entre el río Éufrates y el río Tigris. Que esta tierra se encontrara en medio de estos ríos era muy beneficioso. ¿Por qué era beneficioso? Porque estos ríos le permitían que los sembradíos o las cosechas que ellos tuvieran fueran fértiles. La tierra en sí era muy, muy fértil. Por eso se le conoce a Mesopotamia y Ur de los Caldeos, por ejemplo, donde vivía Abraham, era una metrópolis. Porque toda esa zona, esa Mesopotamia, esa tierra entre ríos, era una tierra muy rica, era fértil, porque estaba entre esos ríos. Sin embargo, eso sucedía porque ellos encontraron una manera de hacer posible que de alguna forma esos ríos regaran la tierra. Y esto se llama irrigación, que eran unos canales que ellos mismos construyeron para que pudiera tener la tierra el agua que necesitaba, y esa agua venía de estos ríos. Entonces por eso era tan importante los ríos y por eso era tan importante estas ciudades, porque miren, a pesar de que era una tierra desértica, a pesar de que era desierto, su tierra era muy fértil. Entonces, cuando otras ciudades veían a Mesopotamia, la veían como una tierra fértil, una tierra próspera. Eso llamaba incluso la atención. Todos querían vivir de ese lado porque la tierra era buena. Pero la tierra era buena porque era controlada incluso por el hombre. Entonces, aquí está hablando acerca de eso, porque fíjense, en el versículo 10 dice: la tierra que vas a conquistar no es como la tierra de Egipto, de la que saliste, en la que sembrabas tu semilla y le echabas agua con el pie. Yo les estaba hablando de Mesopotamia, ¿ok? Pero Mesopotamia no es Egipto, pero tenían el mismo sistema de irrigación, porque Egipto también tenía un río. Entonces, este lugar, Mesopotamia, tenía este sistema de irrigación que lo que hacían era que tenían unos canales, abrían unos canales para que el agua de los ríos pudiera regar la tierra. Pero estos canales se abrían o se cerraban con el pie. Es decir, le daban, eran como una rueda, le daban con el pie y abrían o cerraban, y de esa manera podían regar la tierra para que fuera fértil. Asimismo también era Egipto. Entonces, Yahweh les está diciendo: miren, ustedes están acostumbrados a ver eso y eso les parece maravilloso, y eso de hecho es bueno. Bueno, pero la tierra que les voy a dar no funciona de esa forma, es aún más maravillosa. Entonces ahí les continúa diciendo: la tierra a la que van a cruzar para conquistarla es una tierra de montañas y llanuras. Es decir, hay montañas, pero también hay llano. Esta tierra bebe el agua de la lluvia de los cielos. Es tan importante entender esto, es tan importante, porque la tierra que les estoy hablando, tanto Mesopotamia como Egipto, primero se beneficiaban porque el hombre encontró una forma de regarla, y segundo, porque el agua que las regaba ya estaba abajo, ya estaba en la tierra. Sin embargo, el agua de la que está hablando el Señor aquí, de la tierra prometida, venía de arriba, venía del cielo. Y el agua que viene de arriba no la puedes controlar. No hay manera de controlar. No hay una forma que haga el hombre en la que pueda hacer que llueva o que pare de llover. Pero sí había manera de controlar la irrigación de los ríos. Porque si cerraban la ruedita, entonces ya no regaba más. Y si abrían la ruedita, entonces regaba. Sin embargo, Yahweh está diciendo: esta tierra que les voy a dar no puede ser controlada por nadie, solamente por mí. Y el agua que va a regar la tierra proviene de mí, y yo decido cuándo cae la lluvia y también yo decido cuándo para. Y por eso les está diciendo: es una tierra que Yahweh tu Dios está cuidando. Dice: los ojos de Yahweh tu Dios están siempre sobre ella. ¿Por qué dice eso? ¿Por qué dice que están siempre sobre ella? Porque para que llueva tenía que ser bajo la voluntad de Yahweh, y para que pare la lluvia también tenía que ser bajo la voluntad de Yahweh. Dice: desde que comienza el año hasta que termine el año, es decir, siempre Él tenía el control de esta tierra, y eso es maravilloso. Maravilloso
desde muchos aspectos es maravilloso. Vamos a continuar con el capítulo 11, versículo 10 al 12. Ya ese lo leímos. El capítulo 11, versículo del 13 al 15, que dice: y si ustedes obedecen sin falta los mandamientos que les estoy mandando hoy, aman a Yahweh su Dios y le sirven con todo su corazón y con toda su alma, dice: yo les daré lluvias para su tierra a su debido tiempo, lluvias de otoño y lluvias de primavera, y ustedes recogerán los cereales y tendrán vino nuevo y aceite. El 15 dice: y haré que tengan vegetación en sus campos para sus animales, y ustedes comerán y quedarán satisfechos. Como les dije, esta tierra en la que iban a entrar era una tierra donde ellos no podían tener el control. Era una tierra donde llovía, ¿ok?, según la voluntad de Yahweh, y paraba la lluvia según la voluntad de Yahweh. Pero este capítulo, este versículo que acabamos de leer, nos arroja mucha información, porque dice: si ustedes obedecen sin falta los mandamientos que les estoy mandando hoy, aman a Yahweh su Dios y les sirven con todo su corazón y con toda su alma, yo les daré lluvias. Es decir, la lluvia tenía un condicional, y esto es maravilloso. Como les digo, desde muchos aspectos, esto que estamos leyendo nos deja impresionados y es maravilloso. Y hay mucho que aprender aquí, porque como les digo, a diferencia de Egipto y de Mesopotamia, eran unas tierras fértiles, eran tierras buenas, pero que se sostenían por la irrigación de estos canales, y eso era provocado por los hombres. A diferencia, la tierra que les estaba dando tenía un condicional: iba a ser próspera, iba a ser fértil conforme a la obediencia de Israel. ¡Wow! Y ellos no iban a poder controlar nada de esa tierra, sino que solamente tenían que obedecer, amar y servir a Yahweh. Y Él iba a mandar la lluvia a su debido tiempo, e iba a parar la lluvia a su debido tiempo. Entonces, yo te prometo que te voy a dar todo esto, pero la condición es esta: me tienes que amar, me tienes que obedecer y me tienes que servir. Conforme sucede esto, entonces sucederá lo otro. ¡Wow! Es impresionante, porque era un acuerdo. Somos dos, somos un equipo en esto. No lo voy a hacer solo. No voy a dártelo todo. No voy a darte toda la prosperidad por nada. Yo también deseo de ti. Yo también espero de ti. Y yo espero que me obedezcas, que me ames y que cumplas lo que te estoy pidiendo. Y conforme a eso, entonces recibirás todo lo que te prometí que va a suceder. Esa era la tierra prometida. ¡Wow! Yo creo que todas las veces que he leído sobre la tierra prometida, nunca lo había visto desde este punto de vista. Nunca lo había entendido así. De hecho, hay muchísimos versículos que nos dicen que Yahweh le promete al pueblo de Israel: vas a entrar en una tierra y vas a recibir frutos que no cosechaste, vas a tener casas que no construiste. Y dice todas esas cosas, y uno se imagina algo como que, wow, van a ser ricos, van a ser prósperos, van a tener todo. De hecho, la tierra les va a dar comida, no van a tener que trabajar, no van a tener que hacer nada. De hecho, sí es así, pero eso tiene un condicional, y el condicional es la obediencia. Entonces, esa quizá fue la parte que omitimos, porque todo eso va a pasar conforme a la obediencia. Sí van a tener casas que no construyeron, sí van a tener alimentos que no cosecharon, pero conforme a la obediencia. Entonces, eso habla mucho de que la tierra prometida como tal es totalmente dependiente de Yahweh. Es decir, todo lugar que nos encontremos en donde somos totalmente dependientes de Él, entonces esa es
nuestra tierra prometida. Porque, fíjense, ellos están saliendo de Egipto, otros lugares, otras naciones, tenían que trabajar para poder tener sus alimentos. Pero en este lugar, Yahweh no les dice que tienen que trabajar, Yahweh les dice que tienen que obedecer. Entonces, y además de esa obediencia, también debían confiar en que Él iba a enviar la lluvia de los cielos. Entonces, eso es total y absoluta dependencia. Total y absoluta dependencia de Yahweh. Cuando ellos vivían en Egipto, dependían de Faraón. Dependían del trabajo que hacían. Pero ahora que pasaban a la tierra prometida, tenían que depender de Yahweh. Entonces, esto nos enseña muchas cosas, porque nosotros muchas veces creemos que en la tierra prometida, sea cual sea la que estemos pensando en este momento, en nuestra modernidad, en nuestra actualidad, la tierra que estamos conquistando, el lugar que estamos conquistando, tiene mucho que ver con que vamos a tener abundancia y vamos a tener mucho trabajo. Nosotros mismos vamos a poder hacer con nuestras manos y vamos a tener la abundancia. Sin embargo, la verdadera tierra prometida no funciona de esa forma. La verdadera tierra prometida funciona cuando nosotros somos totalmente dependientes de Yahweh. Absolutamente dependientes. Esa es la verdadera tierra prometida. Porque cuando somos absolutamente dependientes de Él, solamente estamos esperando su lluvia temprana y su lluvia tardía. Y solo de eso dependemos para comer y para vivir. Es muy fácil, hermanos, que nosotros, si tenemos un empleo, que gracias a Dios por eso, y no digo que está mal, yo tengo un empleo. Cuando tenemos un empleo, no dependemos totalmente de Yahweh. Dependemos de que nuestro jefe nos dé nuestro sueldo. Dependemos de nuestro trabajo. Si vamos a trabajar, obtendremos un sueldo. Obtendremos un pago por eso. Y eso está perfecto, eso está muy bien. Sin embargo, eso no se parece mucho a la tierra prometida. Porque la tierra prometida funciona de que tú vas a obtener, dependiendo de tu obediencia y dependiendo de la comunión que tienes con Yahweh. No es lo mismo orar, no es lo mismo acercarte a Yahweh, no es lo mismo obedecer a Él, no es lo mismo humillarte delante de Él para obtener el alimento necesario todos los días de tu vida. No es lo mismo. Y eso en nuestra modernidad no parece la tierra prometida. Eso incluso parece un castigo. Cuando vivimos de esa forma, lo vemos como que qué mal nos está yendo. Nos está yendo tan mal que tengo que orar todos los días para que Yahweh me dé alimento. Sin embargo, es totalmente lo contrario. Toda persona que vive así, orando todos los días para recibir el alimento, está viviendo en su tierra prometida. Porque esa es la forma realmente en la que Dios quiere que estemos. Porque cuando hacemos eso, obedecemos. ¿Qué persona que ora todos los días para recibir el sustento no está dispuesta a obedecer a Yahweh? ¿Qué persona que necesita todos los días orar para tener las fuerzas para hacer lo que necesita para comer ese día, no va a obedecer a Yahweh? Toda persona que vive de esa forma está dispuesta a obedecerle. Pero toda persona que se levanta todos los días y va a su empleo y sabe que al final de mes va a obtener su dinero, eso está muy bien, pero esa persona probablemente se levanta un día sin orar, se levanta un día sin mantenerse apegado a Él, porque sabe que de todas maneras al final de mes va a tener su remuneración, porque sabe que de todas maneras ese día va a comer. No necesita que caiga lluvia, porque ya la está haciendo con sus propias manos. Entonces, con esto quiero aclarar que no estoy diciendo que esté mal tener un empleo.
Sin embargo, esto me sorprende mucho y tiene mucho que ver con la personalidad de Yahweh. ¿Por qué? Porque realmente para Él lo más importante es que estemos apegados a Él. Hermanos, cuando nosotros dependemos absolutamente de Él para trabajar, para comer, para vivir, estamos dispuestos a obedecer. Cuando todos los días necesitamos orar para vivir ese día, porque no tenemos fuerza para vivir ese día, estamos dispuestos a obedecer. Y eso es lo que Yahweh desea. Y esa es la verdadera tierra prometida, en donde somos absolutamente dependientes de Él. Vamos a terminar leyendo Deuteronomio capítulo 11, versículo del 13 al 15, que dice así: y si ustedes obedecen sin falta los mandamientos que les estoy mandando hoy, aman a Yahweh su Dios y le sirven con todo su corazón y con toda su alma, yo les daré lluvias para su tierra debido a su tiempo, lluvias de otoño y lluvias de primavera. Y ustedes recogerán sus cereales y tendrán vino nuevo y aceite. Entonces, como les dije, hay un condicionante: obedecer, amar, servir. Pero Él promete la lluvia. Ese es el condicionante. Vamos a leer Juan, el libro de Juan, para encontrar la conexión que tenemos con Yeshua. El libro de Juan, capítulo 15, versículo del 1 al 10. Juan 15. 1 al 10 dice: yo soy la vid, esto lo dijo Yeshua, y mi Padre es el agricultor. Él corta todas las ramas en mí que no dan fruto, y todas las que dan fruto las limpia para que den más. Ustedes ya están limpios gracias a las palabras que les he dicho. El 4 dice: manténganse en unión conmigo, y yo me mantendré en unión con ustedes. Igual que la rama no puede dar fruto por sí sola, sino que tiene que seguir unida a la vid, ustedes tampoco pueden dar fruto si no se mantienen en unión conmigo. El 5 dice: yo soy la vid y ustedes son las ramas. El que se mantiene en unión conmigo y yo en unión con él, ese da mucho fruto. Porque separado de mí, ustedes no pueden hacer nada. El 6 dice: si alguien no se mantiene en unión conmigo, es desechado como una rama y se seca. Esas ramas se recogen, se echan al fuego y se queman. El 7 dice: si se mantienen en unión conmigo y mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y se les hará realidad. El 8 dice: esto glorifica a mi Padre, que den siempre fruto y muestren ser mis discípulos. El 9 dice: igual que el Padre me ha amado y yo os he amado a ustedes, permanezcan en mi amor. El 10 dice: si obedecen mis mandamientos, permanecerán en mi amor. Así como yo he obedecido los mandamientos del Padre y permanezco en su amor. Esa es la tierra prometida. Ahí está la promesa de la tierra prometida. Lo que está diciendo Yeshua está hablando de la tierra prometida. Está diciendo: yo soy la vid, ustedes son los pámpanos. Necesitan mantenerse apegados en unión conmigo. Y entonces cuando estén apegados y estén en unión conmigo, pidan todo lo que quieran y se les dará. Obedezcan mis mandamientos como yo obedezco los del Padre. ¿Y cuáles son los mandamientos de Yeshua? Los mandamientos de Yeshua son los mandamientos del Padre. Y está diciendo: obedezcan para que permanezcan en mi amor. Entonces esa es la tierra prometida. Es una unión, es una permanencia, es una dependencia total. Eso es lo que Yahweh quiere, dependencia total. Entonces enviará sobre nosotros la lluvia temprana y la lluvia tardía. Enviará sobre nosotros lo que necesitamos
y nos hará fructíferos y nos hará fértiles y no habrá en nuestra familia escasez ni necesidad, porque todos los días estamos apegados a Él como ese pámpano a la vid. Todos los días estamos tratando de cumplir sus mandamientos, porque eso nos hace permanecer en el amor de Yeshua. Esa es la tierra prometida. Si nosotros hoy estamos viviendo eso, si esa es nuestra realidad, hermanos, no se lamenten y no piensen como que qué vida tan difícil. Todos los días tengo que orar para poder comer. Todos los días tengo que orar para que se manifieste Dios, para que poder vender. ¿Qué vida tan difícil es la que estoy llevando? No, hermano, si usted está pasando por eso, usted está en el lugar correcto. Eso se llama la tierra prometida, porque toda persona que se siente en la necesidad de orar todos los días para obtener la lluvia de Yahweh, está dispuesta a obedecerlo. Y eso es lo que Él desea. Y si estamos dispuestos a obedecerlo, estamos dispuestos a amar de la forma correcta, como nos enseñó nuestro Maestro Yeshua. Espero que hayan disfrutado esta parashá tanto como yo.